A ver, ya ahora sí entramos a la parte de, de las etapas de un proyecto. Como dije hace un momento, tenemos la parte de inicio del proyecto, la planificación, la ejecución, seguimiento y control y el cierre del proyecto, ¿no? Nosotros vamos a definir claramente cada una de las actividades o las acciones que vamos a hacer en estas etapas, ¿no? Bueno, empezamos con la parte del inicio del proyecto. Hay que definir el proyecto. En este caso tenemos, este, como ejemplo, es un proyecto que yo he desarrollado en la Municipalidad en el Distrito de Los Olivos, que es un edificio de 5 pisos de 300 metros cuadrados con 2 departamentos por piso en un terreno de 300 metros cuadrados, ¿no? Que puede ser, esa es la definición de un proyecto, ¿no? Puede ser, pues, como vimos aquí al inicio, vamos a regresar un poquito. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué proyecto es acá? El edificio Burj Khalifa, por ejemplo. Una gran estructura, el edificio más alto, creo que es el edificio más alto del mundo. Tenemos una plataforma petrolera, ¿no? El Hospital Regional de Oxapampa, Ernesto Germán Guzmán González, ¿no? O la presa de las Tres Gargantas. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que definir el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Hospital Regional Oxapampa es un nacional tipo 2 que va a albergar a un número determinado de pobladores, que va a contar con una serie de cantidad de bloques, ¿no? Etcétera. Entonces hay que definir el proyecto. En este caso, como repito, vamos a hablar de en esta parte vamos a hablar de este proyecto. Es formal. ¿Por qué digo que es formal? Porque se celebran contratos, en este caso contratos de compra y venta de terrenos, se realiza el presupuesto de la obra a nivel macro, ¿no? En este caso, se hace posterior a la cabida arquitectónica. ¿Qué es la cabida arquitectónica? Tengo el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que emite la municipalidad, tengo el área de terreno y en base a ese certificado de parámetros donde me detalla la cantidad de pisos, cuántas cocheras por vivienda, cuánta área libre, cuánta retiro. Básicamente puedo obtener el área construida. Entonces, la cabida arquitectónica es identificar la cantidad de unidades. Hablo de cabida arquitectónica es un término utilizado para los edificios de departamentos, ¿no? Entonces, me permite la cabida arquitectónica conocer cuántos departamentos yo puedo sacar sin tener el diseño y ver si es que el terreno, según el parámetro de urbanístico, de certificado urbanístico edificatorios, me conviene comprar el terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé cuánto está el metro cuadrado de cada de venta en un sector determinado de la ciudad de Lima o Arequipa o no sé, pues en Miraflores tiene un costo, en Arequipa, digamos, en Caima, en Naguara tiene un costo, ¿no? Entonces, en base a eso, veo si me conviene comprar o no, ¿no? ¿Y a qué me refiero con realizar el presupuesto a nivel macro? Es que teniendo el área construida, puedo sacar por ratios, por un histórico de precios por metro cuadrado, sacar cuánto yo gastaría en edificar ese proyecto y también podría sacar el área vendible, que es el área construida menos el área de circulación, ¿no? Entonces, esa cavidad arquitectónica me permite conocer si este proyecto es rentable o no. Y esa actividad se hace al inicio del proyecto, ¿no? Para ver si es rentable o no el proyecto y para yo poder definir
alcances mis expectativas, lo que yo decía hace un momento, ¿no? El tener expectativas realistas. Porque ¿qué pasa si yo tengo un terreno igual de 300 metros cuadrados, pero lo tengo en La Molina, ¿no? En La Molina tengo entendido que más de 4 pisos no dan o hasta 3 pisos, me parece, en algunas zonas no dan el certificado de parámetros urbanísticos, no dan la licencia para más de 3 pisos. En ese caso, pues entonces yo evaluaré si el precio por metro cuadrado de La Molina, de la compra del terreno, versus la cantidad de unidades de vivienda, van, va a ser un negocio para mí, ¿no? Esto ya desde un tema de un gestor inmobiliario, que es parte de la construcción, ¿no? Que es parte de la construcción. Entonces, a eso me refiero que es formal, porque genera documentos, contrato de compra y venta, la cabida arquitectónica y realizar el presupuesto a nivel macro. Es formal porque se genera documento, porque la salida, ¿no? Es generar un documento. ¿Qué más, qué otras actividades hacemos en el inicio de un proyecto? El manejo de los interesados, la municipalidad. No es un secreto que la municipalidad de San Isidro, Miraflores, que quizás San Borja, Barranco, he tenido la suerte de desarrollar proyectos ahí y la municipalidad, el control, te pasas 5 y 1, te cae multa, ¿no? Entonces hay que manejar hay que saber, ¿no? Y siempre, bueno, no está de más tener un contacto en el municipio, ¿no? Definir la relación con los vecinos, ¿no? El cierre de calles, por ejemplo, ¿no? Hay que tramitar un permiso, ¿no? La factibilidad de servicios, ¿no? Ahora está justamente lo que les comenté al inicio, en que me estaba desempeñando gerenciando un proyecto en Los Olivos. Este, bueno, yo sinceramente no entiendo las razones que este lote deben ubicarse, está entre Megaplaza y Plaza Norte, pero al frente, por el Estero Guadalupano, pero al frente, ¿no? En la urbanización El Trébol, por Angélica Gamarra, ¿no? Es una zona que ya está consolidada, que ya tiene pistas, veredas, agua, luz, teléfono, hasta gas incluso tiene, pero la municipalidad está pidiendo factibilidad de servicios. Y ustedes saben que esa factibilidad de servicios demora. Lamentablemente nuestras instituciones públicas parece que es un deporte demorarse en emitir las resoluciones, o en revisar los proyectos, en revisar todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que ver esto de la factibilidad de servicios, porque ahora no reciben el trámite de licencia, no reciben los planos si no se tienen la factibilidad de servicios. Entonces, hay que manejar el tema de los interesados, ¿no? Para no ofrecer expectativas en cuanto a tiempo a nuestros clientes, ¿no? De, de cuándo vamos a ingresar el expediente al municipio, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Esto de la factibilidad de servicios. Identificar los riesgos, vial, social, geográfico, vial, me refiero, no sé, si es hablando de este proyecto, ¿no? Si es una calle o si es una avenida. Anteriormente desarrollé un proyecto en Comas donde está en un pasaje, ¿no? Entonces ahí teníamos el problema de la bomba de concreto, ¿no? Teníamos que estacionarnos perdón, se tenía que estacionar la bomba a unos 45, 50 metros y ese costo de la tubería eh, tuvimos que asumirlo, ¿no? Porque desarrollarlo con una concretera que tenía carros más pequeños, pero finalmente se contrató una concretera que tenía unas ballenas prácticamente de doce hasta de 16 cubos tenían por un tema de precio seguramente, ¿no? Pero se estacionaba como a 45 metros y ese tema en la tubería. Entonces hay que identificar esos riesgos, ¿no? Esos riesgos potenciales que sin duda se traducen en pérdidas económicas, ¿no? Riesgos sociales, pues el sindicato, las huelgas, las paralizaciones, etcétera, ¿no? Geográficos, si en algún momento puede ser pues que estés
en pendiente, por decir, ¿no? En una pendiente, en una casa. Bueno, nunca he desarrollado un proyecto en las casuarinas, pero hay casas, viviendas que están en los cerros, ¿no? O en todo caso, en altitud, en el frío. Ahora que me pongo a pensar, hace unos años hicimos un Innova School en la ciudad de Piura y ahí identificamos el riesgo geográfico que para la planificación de la obra teníamos que hacer los vaciados de las losas, de los patios y de los techos en horario nocturno, porque por el calor se podría craquelar el concreto. Entonces arrancábamos a las 2 de la tarde con el encofrado de los frisos y eso de las 5 o 6 de la tarde recién llegaba el concreto y podíamos empezar a vaciarlo para ya no tener la inclemencia del sol, ¿no? Entonces, es importantísimo que en la etapa del inicio del proyecto se vean todas estas cosas, ¿no? Porque eso nos pueden ahorrar un montón de malos ratos, un montón de pérdidas económicas, pérdidas de tiempo, que el tiempo se traduce en dinero, obviamente. Entonces, es importante, como repito, al inicio del proyecto, ver todas estas cosas, ¿no? Reunir los recursos, definir las aptitudes y los miembros del equipo de obra, si va a haber un residente, un gerente, un superintendente, definir los roles, ¿no? Si va a haber una oficina técnica, un producción, ingeniero de campo, un calidad, un OT, un maestro de obra, un capataz, un ingeniero de seguridad, un médico ocupacional, ¿no? Ahora hay que definir todo eso, ¿no? Y definir de dónde se obtendrán los recursos para la construcción, si van a ser recursos propios, si van a ser con adelantos, si se va a trabajar con los bancos. En el caso de este proyecto, pues se vendió el 30% y luego el banco desembolsó, ¿no? Entonces eso es importante definirlo al inicio, ¿no? Y definir el presupuesto para cada etapa, ¿no? En la etapa del cierre, o sea, en el proyecto inmobiliario no termina cuando terminas de la obra, ¿no? Termina cuando tú entregas la unidad de vivienda al cliente, el departamento al cliente. Entonces, ¿el cliente qué hace? Va con un arquitecto, ¿no? Yo he ido un par de veces a recepcionar departamentos de algunos amigos del colegio y yo voy y reviso que esté pintada por encima de la puerta, el marco, que la felpa de la ventana no se esté saliendo, que no haya fugas. Bueno, y ahora está muy de moda, hay empresas que se dedican a eso, ¿no? Que tienen sus aparatos, sus cámaras, que identifican la humedad, ¿no? Para evitar, filtraciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay empresas que se dedican a eso. Entonces, la obra termina en el postventa, cuando el cliente ha firmado la recepción de su departamento. Entonces, hay que incluir un presupuesto para la etapa de postventa. ¿Por qué? Porque cuando uno está en postventa, uno dice, ya, se me ha quiñado un cerámico, ya listo. No se trata solamente de ese cerámico, lo pico y lo coloco, ¿no? De muchas veces para hacer eso, quizás ese cerámico está traslapado con el contrazócalo de la mesada de granito, entonces hay que retirar el mueble, entonces hay que visualizar, hay que prever ese tipo de costos. ¿Qué sucede si nos faltan los recursos económicos para terminar la construcción? Y ahí pongo la palabra ejemplo, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? De un proyecto en Moquegua, que unos amigos se quedaron sin dinero. El banco les prestó el 30%, bueno, fue un poco más, creo que el 40% para que ejecuten el proyecto. Aparentemente no hicieron un estudio de mercado para poder vender el proyecto, porque digamos, Moquegua es una ciudad más pequeña, es pequeño, ¿no? El concepto que tenían ellos en su departamento fue departamentos de uno y de dos dormitorios, entonces no tuvieron mucha salida, ¿no? Porque en provincia, como, como es lo ideal, creo yo, ¿no? Les gusta vivir más en familia, en casas, con un patio, con un jardín, ¿no? Que, digamos, es lo mejor en realidad, ¿no? Pero bueno, entonces ellos tenían un concepto de Lima
uno de ellos tenía, uno de los socios tenía un terreno en Moquegua. Entonces el concepto de Lima, de departamento de un dormitorio, de soltero, ¿no? O de dos dormitorios, lo llevaron a Moquegua. El proyecto se llama Los Aires de San Antonio, eh, y bueno, no vendían, no vendían, pero ellos tenían pues tuvieron una adecuada gestión de riesgos, ¿no? Entonces ellos tenían un backup, como se dice, ¿no? Habían hecho el diseño, pero de tal manera que modificando un par de cosas, ya el proyecto estaba en construcción, ojo, o sea, ya estaba casi a nivel de casco habitable. Entonces, al momento de no vender, no vender, no vender, no vender, no tienen pues para terminar los departamentos y uno cuando ya tiene plazos contractuales, tiene que cumplirlos. Entonces, en los departamentos que faltaban, ellos estaban ofreciendo las dos alternativas: departamentos de dos dormitorios y de un dormitorio, y un departamento de tres dormitorios y mucho más grande en el mismo nivel, en el mismo piso, ¿no? Entonces, si había alguien que quería de tres dormitorios, rompían la pared y adecuaban las instalaciones, etcétera. Y efectivamente, tuvieron que ejecutar en los cuatro pisos, en dos pisos me parece, de los seis pisos que tenían, de los cinco pisos que tenían, porque no tenían ascensor, que también fue un tema ahí que nadie pues quiere subir cinco pisos a veces, ¿no? Bueno, entonces, pero a lo que voy es que tienen una adecuada gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si faltan los recursos económicos? Bueno, hicieron ese tipo de solución, forzada o no, pero al fin y al cabo salieron adelante con el proyecto, ¿no? Establecer expectativas, definición de hitos de entrega, los entregables, detallar el tipo y el número de entregables, ¿no? Definición del presupuesto meta, saber cuánto es el ahorro y si el ahorro efectivamente va a ser real, ¿no? No un ahorro imaginario, un ahorro irreal, ¿no? Por algo se dice presupuesto meta, porque es un presupuesto alcanzable, ¿no? Definir los criterios de calidad. Esto lo pongo entre paréntesis, depende de los materiales, porque muchas veces nosotros exigimos una calidad determinada, por ejemplo, en los cerámicos, ¿no? O en los porcelanatos. Si el porcelanato es rectificado, naturalmente y obviamente, pues va a tener un acabado A1, pero si el porcelanato no es rectificado, no lo va a tener. Entonces es importantísimo definir los criterios de calidad, porque no podemos exigir algo que no es factible, ¿no? Y esto se vuelve un círculo vicioso y empezamos pues con las no conformidades, con las acciones correctivas y nos llenamos de documentación que podríamos evitar si es que tenemos pues claro el alcance de los criterios de calidad. Bueno, y como decía, ¿no? Definir los alcances, las tipologías, ¿no? En este caso las tipologías del departamento, ¿no? El ejemplo que señalaba de estos amigos de Moquegua, ¿no? Entonces, digamos, bueno, hay muchas cosas más, pero por el tema del tiempo, seguramente después se va a desarrollar más a fondo un curso con este tipo de- de etapas del proyecto, ¿no? Entonces, estas son las que yo considero son las principales actividades que deberíamos de realizar en la etapa de inicio de un proyecto de construcción, ¿no? Una obra, ¿no? Desde tu navegador ingresa la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos, diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura, ingeniería, contabilidad, seguridad, medio ambiente, salud y muchos más. Con más de 7 años formando expertos, hemos capacitado y certificado a más de 65,000 profesionales con más de 700 cursos disponibles, un equipo de docente altamente especializados. Contamos con convenios nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad UNIR de España, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas y muchos más.
Explora nuestros cursos, revisa los temarios y accede a toda la información. Además, te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada, donde podrás ver tu curso, descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales.